Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hola a todos. En nuestra inmersión profunda de hoy, Mm, nos centraremos exclusivamente en el artículo 27. ¿Suena bien? Tenemos las fuentes legales frente a nosotros Listo para profundizar. y nuestra misión Por supuesto. es entender completamente este artículo. Absolutamente. Iremos punto por punto, Me gusta ese enfoque. letra por letra y en orden, Paso a paso. leyendo textualmente cada sección Para una total claridad. antes de discutirlo en detalle. Me parece perfecto. Así que prepárate para explorar cada rincón Estoy emocionado. de este artículo. Vamos allá. Comencemos con el punto 1. Vale. Dice textualmente: Nebel. Cada administración pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Ok, veamos. Esto significa que cada organismo gubernamental, Ajá. ya sea la administración central, Claro. una comunidad autónoma o un ayuntamiento, Exacto. deciden. Ya veo. ¿Qué departamento o departamentos serán responsables de emitir copias oficiales certificadas? Interesante. Esto incluye Ok. tanto los documentos que ellos mismos generan, Los documentos públicos administrativos. correcto, Ajá. como los documentos privados Sí, que los ciudadanos les presenten para algún trámite. tiene sentido. ¿Qué te parece lo más importante de este inciso? Bueno, lo fundamental aquí Sí, es la descentralización de esta competencia. es decir, No hay una única entidad ya. que emita estas copias auténticas. Cada administración Ajá, tiene autonomía para organizarse ya veo. como mejor le convenga. Claro. Cada una tiene Sí. su propia estructura y flujos de trabajo. Interesante. Sí, Sigamos con la siguiente frase del punto 1. de acuerdo. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Ok. Las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán validez en las restantes administraciones. Aquí hay dos ideas importantes. Ajá. La primera Sí. es que si tú consigues una copia certificada de un documento privado Claro. a través de una administración pública, Por ejemplo. una copia compulsada de un contrato de alquiler en el ayuntamiento, Exacto. esa copia solo tendrá validez Ya veo. cuando la presentes ante otras entidades gubernamentales Ya. para realizar trámites. Mm. No esperes que tengan la misma validez en un juicio entre particulares, por ejemplo. Tiene su poder probatorio. Exacto. Se limita al ámbito de las interacciones con la administración. Correcto. En cambio, la segunda parte Sí. establece un principio de reconocimiento mutuo muy importante. Explícanos eso un poco más. Vale, una copia auténtica Ya. emitida por cualquier administración pública, Ah, ya sea un ministerio o la Diputación Provincial, mm, debe ser aceptada como válida ya. por todas las demás administraciones del país. Interesante. Esto simplifica enormemente los trámites para los ciudadanos, evitando tener que solicitar la misma copia certificada una y otra vez Ya veo. a diferentes organismos. Me gusta eso. Y sí, Bien explicado. gracias. Vamos ahora con la tercera parte del punto 1. De acuerdo. Dice así: a estos efectos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Entiendo. Esto nos presenta las dos vías Ah, por las que se pueden generar estas copias ok. con validez oficial. Sí. Por un lado, Ujú. a través de un empleado público Ya. que ha sido autorizado específicamente para esta tarea. Lo que se conoce como funcionario habilitado. Exactamente. Claro. Y por otro lado, Sí. se permite el uso de sistemas informáticos automatizados Ya veo. para generar estas copias. Interesante. ¿Y qué implicaciones tiene esta doble vía? Bueno, la inclusión de la actuación administrativa automatizada Sí. refleja la modernización de la administración. Y la búsqueda de eficiencia permite agilizar la expedición de copias. Ajá. En muchos casos, Sí. reduciendo la carga de trabajo de los funcionarios Ya veo. y potencialmente los tiempos de espera para los ciudadanos. Tiene sentido. Sin embargo, la figura del funcionario habilitado sigue siendo esencial Claro. para aquellos casos que requieren una verificación más detallada Ajá. o en los que la intervención humana es necesaria. Entiendo. Y llegamos a la última parte del punto 1. Vale. Dice,
Se deberá mantener actualizado un registro u otro sistema equivalente donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán al menos los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. Vaya, eso es largo. Sí, pero es crucial. Para la seguridad jurídica de todo el sistema, Ajá. se exige que exista una base de datos o algún sistema similar Ya. que contenga la información de todos los funcionarios que tienen permiso para emitir estas copias auténticas. Ok. Y lo más importante es que estos registros deben poder hablar entre sí, Interesante. estar interconectados, Ya. de forma que cualquier administración pueda verificar rápidamente si la persona que firmó o emitió una copia realmente tenía la autoridad para hacerlo. Claro. Además específica, Ok. que al menos los empleados que trabajan en las oficinas de registros Sí. deben estar incluidos en este sistema. Tiene sentido. ¿Por qué crees que se hace tanto hincapié en esta interoperabilidad? Bueno, la interoperabilidad Sí. es vital para prevenir fraudes Ajá. y garantizar la confianza en las copias que se emiten. Ya ve. Si cada administración tuviera su propio registro aislado, Claro. sería muy difícil verificar la autenticidad de una copia emitida por otra. Entiendo. La interconexión de los registros Sí. asegura que la validez de una habilitación Ajá. pueda ser comprobada de manera ágil Yeah. por cualquier administración, sin importar quién emitió la copia originalmente. ¿Qué? La inclusión de los funcionarios de las oficinas de registro también es lógica, Sí, ya que son a menudo el primer punto de contacto exacto. para los ciudadanos que necesitan este tipo de documentos. Perfecto. Sí. Hemos desgranado el punto 1. Uf, bastante completo. Pasemos ahora al punto 2, Vale. que es bastante más breve. Dice textualmente: 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público, administrativo o privado, las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las administraciones públicas, en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Ok. Aquí la clave es que no importa Ajá. si la copia es en papel o en formato electrónico, cualquiera que sea su soporte. Lo fundamental para que se considere una copia auténtica Sí. es que la haya emitido el departamento correcto dentro de la administración pública Ajá. y que exista una manera de verificar quién hizo la copia y que el contenido coincide exactamente con el original. Entiendo. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia del formato en la era digital? Bueno, esto subraya que la autenticidad de un documento ya no depende del formato físico. Ya veo. Lo que realmente importa es que la administración que emite la copia Sí. sea la competente para hacerlo. Y que se puedan establecer mecanismos Claro. para garantizar la identidad del emisor y la fidelidad del contenido. Entiendo. Esto es especialmente relevante hoy en día, Sí. donde la mayoría de los trámites tienden a realizarse de forma telemática. Totalmente de acuerdo. Sí. Y la segunda frase del punto 2 refuerza esta idea. Ok, ¿qué dice? Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Interesante. Este es un punto crucial. Ajá. Una vez que una copia ha sido certificada como auténtica por la administración competente, Sí, tiene exactamente el mismo valor legal ya veo. que el documento original. O sea que... Esto simplifica muchísimo los trámites, Claro. ya que no siempre será necesario Ajá. presentar el documento original en papel. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para el ciudadano de a pie? Pues tiene implicaciones muy positivas. Cuéntame. Significa que una vez que obtienes una copia auténtica Ajá. de un documento, Sí, puedes Vicky. utilizarla para cualquier trámite administrativo Ya. sin necesidad de preocuparte por tener que presentar el original. Esto reduce el riesgo de pérdida o deterioro Claro. de los documentos originales Ajá. y facilita mucho la realización de gestiones Sí. ante diferentes administraciones. Bien. Vamos ahora con el punto 3, Dale. que es el más extenso Entiendo. y se centra en cómo se asegura esa identidad y ese contenido de las copias. Bueno. Textualmente. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel,
y por tanto su carácter de copias auténticas, las administraciones públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas. Vaya, un trabalenguas. Sí, pero importante. Ah. Se nos introduce la idea Mm. de que existen unos marcos de referencia, el Esquema Nacional de Interoperabilidad Sí, sí. y el Esquema Nacional de Seguridad, Ajá. junto con sus normativas técnicas, Ya veo. que las administraciones están obligadas a seguir Claro. para asegurarse de que sus copias, Mm. ya sean digitales o en papel, sean realmente auténticas. ¿Podría explicarnos brevemente la importancia de estos esquemas? Claro. Estos esquemas son como los cimientos técnicos y de seguridad que deben seguir todas las administraciones públicas Ya. para que sus sistemas de información Ujú. puedan comunicarse entre sí. De forma segura y para garantizar la validez y la integridad ¿Ya veo? de los documentos electrónicos. Entiendo. No son solo recomendaciones, ¿Claro? sino un conjunto de reglas Mm. que buscan asegurar que la Ah. información administrativa sea fiable Ajá. y que las copias que se generen cumplan unos estándares mínimos Ya. de calidad y seguridad. Perfecto. Y a continuación, Ok. se detallan esas reglas. Ajá. Empezamos con la letra A. Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Ya. Veamos. En palabras sencillas, Sí. si tienes un documento que ya nació en formato digital Ajá. o una copia digital que ya ha sido certificada como auténtica ¿Mm? y haces otra copia electrónica de ese documento. Incluso si lo guardas en un formato de archivo diferente, Claro. esa nueva copia tiene que llevar incorporado. Una información adicional, Ajá. unos metadatos, Mm. que indiquen claramente que es una copia Sí. y que sean fáciles de ver cuando abres el documento. Entiendo. ¿Y por qué es tan importante incluir estos metadatos? Bueno, los metadatos Sí. son como la etiqueta informativa Ajá. de un archivo digital. Mm. En este caso, Sí. su función principal es que cualquier persona Ajá. que consulte el documento Claro. pueda saber de inmediato Mm. que no se trata del original, Ya. sino de una copia. Ajá. Y a ser posible, Sí. tener información sobre el origen de esa copia. Entiendo. La visibilidad es clave Claro. para evitar confusiones y garantizar la transparencia. Correcto. Seguimos con la letra B. Vale. Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Aquí hablamos de cuando cogemos un documento físico, Ajá. como una instancia que hemos presentado en papel Sí. y la administración la escanea Mm. para obtener una versión electrónica, Ya veo. para que Mm. esa versión electrónica se considere una copia auténtica. Ajá. Primero tiene que haber pasado por un proceso de digitalización Entiendo. que luego se define. Ujú. Y al igual que en el caso anterior, debe incluir metadatos visibles Mm. que indiquen que es una copia del documento original en papel. Claro, pero ¿qué diferencia hay entre escanear un documento y digitalizarlo a estos efectos? Bueno, la digitalización, Sí. tal como se entiende en este contexto legal, Ajá. no es simplemente hacer una foto Mm. o escanear un documento de cualquier manera. Ya. Implica un proceso tecnológico más riguroso, Entiendo. que garantiza que la imagen electrónica que se obtiene Sí. sea una reproducción fiel e íntegra Ajá. del documento original en papel Mm. o en otro formato no electrónico. Ya veo. Se busca la máxima exactitud Claro. para que la copia digital tenga el mismo valor probatorio que el original. Ajá. Y como se menciona, Sí. los metadatos son esenciales Mm. para identificarla como una copia. Entiendo. Precisamente a continuación se define qué se entiende por digitalización. Vale. Se entiende por digitalización el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. Ok. Esta definición subraya la importancia Sí. de que la copia digital sea una representación exacta del original. Exacto. La clave está en la fidelidad Correcto. y la integridad. Mm, El proceso de digitalización debe asegurar sí, que no se pierda información, claro. que la copia electrónica sea una imagen completa Ajá. y sin alteraciones del Claro, documento claro. original. Perfecto.
Sí. Ahora pasamos a la letra C. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Entiendo. Aquí es el caso contrario. Ah, Tenemos un documento que existe en formato electrónico y queremos obtener una copia en papel claro. con validez oficial. Mm, Para que esa copia en papel se considere auténtica, Ajá. debe indicar claramente que es una copia Sí. y tiene que incluir algún tipo de código Ya veo. generado electrónicamente, Por ejemplo. como un código de barras o un código QR Exacto. o algún otro sistema que permita verificar su autenticidad, Ajá. consultando los archivos digitales Mm, de la entidad que emitió el documento original. Entiendo. ¿Y qué ventajas ofrece este sistema de verificación? Bueno, este sistema de verificación ¿Sí? es fundamental para evitar la falsificación. De copias en papel, Mm, de documentos electrónicos, ya. al escanear el código o utilizar el sistema de verificación, Sí. cualquier persona o administración Ajá. puede confirmar de manera rápida y sencilla Mm, si la copia en papel corresponde efectivamente claro. a un documento electrónico auténtico Sí. que se encuentre en los archivos del organismo emisor. Ya veo. Eso aporta una gran seguridad jurídica. Interesante. Y llegamos a la letra D. Vale. Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentra en poder de la administración, o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Ok. Este punto aborda la situación ¿Sí? en la que el documento original también era en papel ¿Ah? y necesitamos una copia en papel con validez. Mm, En este caso, sí. la copia se puede obtener de dos maneras. Ah. O bien se genera una copia auténtica en papel, a partir de la versión electrónica Mm, que la administración tenga de ese documento. Ya veo. O bien te facilita una puesta de manifiesto electrónica. Interesante. ¿Y qué es eso? Es como una visualización electrónica Ah. que contiene una copia auténtica Mm, del documento original en papel. Ya veo. ¿Y qué utilidad tiene esta segunda opción? La puesta de manifiesto electrónica. Bueno, la puesta en manifiesto electrónica Sí. es una forma de garantizar el acceso a la copia auténtica, Ajá. sin necesidad de producir un nuevo documento físico en papel. Mm, Permite la consulta del documento electrónico certificado, Ya veo. manteniendo la validez de la copia original en papel. Entiendo. Es una opción más ágil y sostenible en muchos casos, Claro. ya que evita la generación innecesaria de papel. Correcto. Finalmente, dentro del punto 3, Sí. tenemos una última frase. ¿Qué? A estos efectos, las administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. Entiendo. Esto es crucial para la transparencia. Ajá. Las administraciones deben informar Sí. a los ciudadanos y a otras entidades Mm, sobre los métodos que utilizan Claro. para verificar la autenticidad de las copias, Ajá. ya sean códigos QR, códigos alfanuméricos o cualquier otro sistema. Ya veo. Y deben hacerlo a través de sus sedes electrónicas, sus Mm. páginas web oficiales. Entiendo por qué es importante esta publicidad de los sistemas de verificación. Bueno, esta publicidad es fundamental Sí. para que los sistemas de verificación Ajá. puedan ser utilizados por cualquier interesado Mm, al conocer los códigos y los mecanismos de verificación. Claro. Se facilita la comprobación de la autenticidad de las copias Ajá. y se fomenta la confianza en los documentos administrativos. Entiendo. Si los ciudadanos y otras administraciones saben cómo verificar una copia, Sí. el sistema gana mucha más credibilidad. Correcto. Hemos terminado con el denso punto 3. Uf. Sí que era largo. Vamos ahora al punto 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las administraciones públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 100-2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la administración organismo competente. Aquí se establece claramente el derecho de los ciudadanos Ajá.
a solicitar copias auténticas de documentos administrativos Sí. que hayan sido emitidos válidamente por las administraciones. Ya veo. La solicitud debe dirigirse al organismo que creó el documento original Claro. y, por regla general, Ajá. la copia debe ser emitida en un plazo máximo de 15 días desde que la solicitud se registre electrónicamente. Entiendo. Se menciona que existen algunas excepciones Ok. basadas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ah. ¿Qué significa este derecho para los ciudadanos en su día a día? Bueno, este es un derecho fundamental Sí. que facilita a los ciudadanos la obtención de documentos oficiales que Exacto. puedan necesitar Oye. para realizar diversos trámites o para ejercer sus derechos. Ya veo. El plazo de 15 días establece una obligación Sí. para la administración de responder a estas solicitudes Ajá. en un tiempo razonable, Claro. aunque es importante tener en cuenta que existen excepciones. Sí. Por ejemplo, en casos donde la información solicitada pueda afectar a la seguridad nacional Ya veo. o a la privacidad de terceros, Claro. tal como se establece en la Ley de Transparencia. Correcto. Sí. Y la segunda parte del punto 4 dice: A ver. asimismo, las administraciones públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presente a los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. Entiendo. Esto es muy práctico. Si un ciudadano presenta un documento en papel Sí. a la administración para que se incluya en un expediente, la administración está obligada a generar Ya veo. una copia electrónica certificada de ese documento. ¿Cómo crees que esto facilita la administración electrónica? Bueno, esto es un avance muy importante Sí. para la administración electrónica, Ah, ya que permite integrar de forma eficiente Mm. documentos en papel sí. dentro de expedientes digitales Claro. al convertir los documentos físicos a formato electrónico. Claro. Con una certificación de autenticidad, Ajá. se agiliza la tramitación, se reduce el uso de papel Sí. y se facilita el acceso y la gestión de la información Ya veo. dentro de la administración. Interesante. Nos acercamos al final. El Vale. punto 5 es breve. A ver. Cuando las administraciones públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. Entiendo. Esto simplemente recalca. Que si la copia auténtica se emite en formato electrónico, Sí. el propio documento digital debe señalar de forma clara Ya. que se trata de una copia auténtica. Claro, es una cuestión de claridad Exacto. y transparencia. Sí. El propio documento electrónico debe informar Ajá. al receptor de su naturaleza como copia auténtica, Sí, lo que contribuye a su reconocimiento y validez jurídica. perfecto. Ese. Y llegamos al último punto, Vale. el punto 6. Ah. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. Entiendo. Este punto es importante Sí. porque aclara que el artículo 27 no se aplica Ajá. a ciertos tipos de documentos públicos que tienen sus propias normativas específicas Ya. para la emisión de copias auténticas. Sí. Como el documento notariales, sí, Sí. y el de registro de la propiedad mercantil, No. los documentos judiciales. Y los diarios oficiales como el BOE. Entiendo. ¿Y por qué crees que se hace esta exclusión? Bueno, estos ámbitos, Sí. como el notarial o el judicial, Ajá. tienen tradicionalmente sus propios procedimientos Ujú. y regulaciones muy bien establecidos Ya veo. para garantizar la autenticidad y la validez Claro. de sus documentos Ajá. y de las copias que se emiten. Este artículo simplemente reconoce esa especificidad Sí, sí. y evita interferencias Ya. con esas normativas preexistentes. Entiendo. Bien, hemos llegado al final de nuestro análisis detallado Uf, qué viaje. del artículo 27. Sí, claro, sí. En resumen, hemos visto cómo las administraciones públicas organizan internamente la expedición de copias auténticas, Sí. la validez y eficacia de estas copias, Claro. tanto para documentos públicos como privados, Ajá. los requisitos técnicos para garantizar su autenticidad en formato electrónico y papel, Sí. el derecho de los ciudadanos a solicitar estas copias y la exclusión de ciertos tipos de documentos Claro. que se rigen por sus propias leyes. Entiendo. Sin duda, este artículo es fundamental Totalmente de acuerdo. para entender cómo funcionan los documentos administrativos
Ajá. y cómo interactuamos con las instituciones públicas. Así es, comprender el artículo 27 Sí. nos da una base sólida Sí. para entender la validez legal de los documentos que obtenemos de las administraciones y los que les presentamos. Yes. Es un pilar para la seguridad jurídica Correcto. en nuestras relaciones con el sector público. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.